Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Salazar y voy a hablar sobre las políticas inclusivas de acceso a la educación superior en Chile. Primero que nada, agradecer a la organización por haberme invitado y también felicitar a mis compañeros que están en este simposio virtual por sus participaciones. Lo que quiero presentar en esta exposición es el escenario actual en materia de políticas de acceso inclusivo a la educación superior en Chile. Analizaremos entonces el escenario actual en materia de políticas de acceso inclusivo, los tratados internacionales, la Constitución Política de la República de Chile, la Ley General de Educación, el Programa de Integración Escolar PIE, la Ley de Inclusión, la Ley contra la Discriminación, Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, normativas de ingreso de estudiantes en situación de discapacidad a la educación superior y programas de educación superior de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad. La base de un país es la educación y esta debe ser para todos. Así lo entendía un presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, quien decía: gobernar es educar. La educación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de los países y de las personas y puede ser entendida como un fin en sí misma, puesto que una sociedad más educada tiende a ser más desarrollada y a la vez es un determinante esencial del crecimiento económico, social y cultural de un país. Si consideramos que la inclusión nace del fruto del paradigma de la valoración de la diversidad, de considerar al otro como un otro válido, valorando las capacidades por sobre las discapacidades, se podrá ir avanzando en una sociedad inclusiva que garantice y asegure los derechos de todos los ciudadanos. Por lo mismo, desde algunos años los gobiernos han comenzado a definir y reorientar políticas públicas sobre acceso a educación universal y de calidad que garantice el acceso equitativo a instituciones educativas y que posibilite también la reducción de las desigualdades sociales y de la pobreza, entendiendo que la educación permite movilidad social. Sin embargo, lo que la ley por sí sola no garantiza el cumplimiento de la misma y por tanto se produce una brecha entre lo dictaminado por la ley y la situación real. Y son las instituciones de educación las que en definitiva deben orientar y adecuar sus procesos y oferta educativa incorporando la variable discapacidad. El, la situación de Chile, de acuerdo al segundo estudio nacional de la discapacidad del año 2015, el primero fue en el año 2004, o sea, 11 años de diferencia tuvo un estudio con el otro. La situación de Chile no es muy distinta en materia de discapacidad y del número de personas en situación de discapacidad con el resto del mundo. En, según datos del estudio del año 2015, existen más de 2,5 millones de personas en situación de discapacidad, lo que corresponde al 20%. En el primer estudio se encontró que existían 12,9% de personas en situación de discapacidad en Chile. En 11 años la discapacidad, al igual que las estadísticas mundiales, ha ido en aumento y ha crecido en más de un 7%. En, si comparamos los datos de la población sin discapacidad versus la población con discapacidad, se puede apreciar una desigualdad de participación, sobre todo en los niveles de educación que completan, y por tanto es muy importante revisar las normas. Por eso la importancia de ver con qué normativas cuenta un país
para evitar la discriminación, para facilitar el acceso a la educación y también para poder conocer las leyes, sobre todo en materia de inclusiva y en este caso también en materia de educación especial. Eh, el país cuenta con una normativa adecuada, pero más allá de las leyes, hay otras barreras que obstaculizan la implementación de una educación universal, equitativa y en igualdad de condiciones para todos. Y estas son las barreras actitudinales. Eh, Se ve mucho que hay barreras, ¿cierto?, que se pueden disminuir, como las barreras arquitectónicas, pero trabajar con barreras actitudinales, donde el criterio y la voluntad son las que hay que derribar, eh, es un poco más complejo y esta materia debe ser abordada no solamente por el Estado, sino que cae en manos de las instituciones de educación las que deben hacerse cargo de esta situación, capacitar a sus profesores, derribar los mitos y barreras sobre lo que es la educación inclusiva, la educación universal y sobre la educación especial. En Chile, desde la aprobación en el año 1994 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad y que fue modificada en el año 2010 como la Ley 20.422, que ya habla de inclusión social de personas con discapacidad, ha ido emergiendo una política y una cultura de integración educativa que de forma progresiva ha producido que las instituciones de educación vayan adecuando sus infraestructuras y diseños curriculares, elaborando programas y creando servicios para dar respuestas a las demandas de estudiantes en situación de discapacidad que acceden a los estudios. Al igual que la mayoría de los países, Chile ha ratificado distintos tratados internacionales relacionados con la discapacidad. En este caso, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual pretende promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. También el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la sociedad. En relación con la Constitución, el artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile menciona claramente el derecho a la educación, considerando que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. La Constitución garantiza explícitamente el derecho a la educación y la libre enseñanza. La ley 20.370, que es la Ley General de Educación, también señala que corresponde al Estado velar por el cumplimiento de la ley y establece requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos de todo nivel, con el objeto de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y la calidad de sus servicios. La ley sí no incorpora el concepto de estudiante en situación de discapacidad. Sin embargo, los estudiantes en esta situación de discapacidad caen bajo el paraguas de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Eh, Desde hace algunos años también aparece un programa de integración escolar, especialmente destinado a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, sean de carácter permanente o transitorio. Eh, Sin embargo, este programa tiene una lógica de incentivo para las escuelas que se abren a la diversidad. Eh, por lo tanto, no es que todas las escuelas en Chile deban incorporar los pies, sino que las que deseen, en este principio de la ley de educación sobre la libertad de los establecimientos, ellos pueden acogerse o no
a incorporar estudiantes en esta situación. La ley de inclusión escolar en Chile implica que ninguna escuela puede seleccionar a sus estudiantes, pero basada en el principio de la libertad de enseñanza, como les mencionaba anteriormente, pueden elegir si incorporan o no PIE en sus procesos. En materia de certificación de la calidad de las carreras de instituciones de educación superior, aparece la Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. La ley eh, señala en el criterio 8, porque no incorpora tampoco la variable de discapacidad ni el concepto de discapacidad, solo habla de infraestructuras inclusivas. Entonces dice que las unidades académicas que imparten la carrera o programa cuentan con protocolos de accesibilidad universal y seguridad que son aplicados rigurosamente en recintos, instalaciones y recursos de aprendizaje, dejando exclusivamente al criterio y voluntad de la institución y o carrera implementar unas medidas de inclusión para estudiantes en situación de discapacidad. Luego de un accidente que tuvo un joven en Chile discriminado por su condición sexual, en el gobierno pasado surge la ley contra la discriminación, la cual tiene también el nombre de Ley Zamudio, en recuerdo a este joven que fue brutalmente asesinado. La ley contra la discriminación dice que toda distinción o exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado particulares y que cause privación, perturbación, amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados en Chile. En fin, lo que la ley dice que todas las personas somos iguales en deberes y derechos y nadie puede discriminar a alguien por su raza, por su etnia, por su ideología, por su opinión política, por su religión o sus creencias, por pertenecer o no a sindicatos, etc. Y también no se puede discriminar a alguien por vivir con discapacidad o también por encontrarse en una situación que necesita estrategias diferenciadas de enseñanza y aprendizaje y evaluación. La ley, ¿cierto?, de igualdad de oportunidades e inclusión para personas en situación de discapacidad señala explícitamente que las instituciones de educación superior deberán contar con los mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. Los establecimientos, y aquí no pone fechas, ¿sí? Deberán progresivamente adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean sordos, ciegos o sordociegos, en la educación básica, media y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo. Eh, Sin embargo, la ley tiene este carácter normativo, pero no necesariamente existe una fiscalización que realmente se cumpla. Cada vez se dan más plazos para el cumplimiento de muchas normativas. Sin embargo, las universidades se están organizando, conformando distintos grupos, comisiones, unidades para abordar estos temas. En el caso del acceso a la educación superior, eh, está evolucionando en positivos y este año se agrega que en el caso que un postulante posea una discapacidad que no le permita rendir esta prueba de acceso a la universidad, a la educación superior, eh,
puede solicitar un tratamiento especial, pero es muy clara y dice que esto no implica un compromiso de aceptación por parte de las universidades, las que se reservan el derecho a resolver según corresponda. O sea, la decisión que una persona ciega, o una persona con otras discapacidades o múltiples discapacidades puedan entrar definitivamente a estudiar a una universidad va a depender exclusivamente de la reglamentación de cada universidad. O sea, aquí es donde, les decía al principio, se aplica el criterio. Ahora, las carreras tampoco realizan el ejercicio que qué estudiantes o qué discapacidades son excluyentes para un proceso formativo, porque como trabajamos desde este modelo biomédico social, eh, la concepción de la discapacidad está bastante medicalizada. Como son los médicos los que en una primera instancia evalúan a las personas que presentan una deficiencia, la evaluación es por la deficiencia, no es por la suficiencia, por lo que es capaz de hacer una persona. Por lo tanto, necesitamos evolucionar a modelos más sociales, en donde se privilegien y se resalten las capacidades de las personas, lo que realmente pueden hacer, y no siempre mirarlas por lo que no pueden hacer. Por lo demás, los conceptos están bastante estigmatizados cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, porque tanto profesores, estudiantes y comunidad en general dicen lo que hay que cuando lleguen estudiantes con capacidades diferentes. Entonces yo me pregunto, ¿qué entienden las personas con capacidades diferentes? ¿Pueden volar? ¿Pueden correr más rápidos? No, son personas igual que nosotros que tienen otras capacidades, o sea, valorar las capacidades que tienen, pero eso no lo hace ser distinto. Todo lo contrario, porque recordemos que desde el punto de vista de del concepto de la CIF, de la clasificación internacional de funcionalidad, una deficiencia no necesariamente es discapacitante, lo que discapacita es el medio, la falta de accesos, la falta de barrera, o sea, la existencia de barreras, tanto arquitectónicas, de mobiliario urbano, como también barreras actitudinales, barreras que van con el ejercicio de la profesión docente, barreras que culturales de desconocimiento del educar en la diversidad, y que eso es lo que realmente va a entregar riqueza a una población, a una sociedad. O sea, entre más diversidad nosotros podamos eh, compartir, entre más diversidad nosotros podamos ver, mejor ciudadanos vamos a ser, más conscientes de la realidad y, y más sensibles también. En, en Chile, en materia de educación superior, está evolucionando muy en positivo, como decía. Sin embargo, no todas las universidades han avanzado al mismo ritmo incorporando la variable de discapacidad en sus políticas. Y pese a que desde el año 2005 comenzaron a ingresar estudiantes en situación de discapacidad en las diferentes carreras de las instituciones de educación superior, no todas hoy en día tienen programas para analizar la inclusión. Las políticas adoptadas por algunas instituciones no necesariamente aseguran instancias de inclusión en el sistema educativo. No obstante lo anterior, se evidencian avances en materia de educación inclusiva en instituciones de educación superior, como por ejemplo políticas educativas orientadas a la concreción, obligación y fiscalización del cumplimiento de las normativas, reglamentaciones específicas, progreso y finalizaciones exitosas de los estudios por parte de los estudiantes en situación de discapacidad, creaciones de programas, comisiones, unidades destinados a discutir políticas de inclusión educacional y velar por el cumplimiento de la normativa vigente nacional e internacional. En materia de conformación de redes inclusivas, destaca la constitución de la Red Nacional de Educación Inclusiva en el año 2012, que es una instancia sin fines de lucro
que agrupa instituciones de educación superior públicas y privadas, que tiene por objetivo promover procesos de educación inclusiva para estudiantes en situación de discapacidad. Esto en concordancia con las leyes. Otras universidades también, como Includec, que es de la Universidad de Concepción, como el programa de UH Inclusiva de la universidad donde yo trabajo, la Universidad Austral de Chile, que primero comenzó con una comisión, como la Comisión de Inclusión y Discapacidad, luego evolucionó ahora a un programa, y así también está el programa para la inclusión de alumnos con necesidades especiales de la Universidad Católica, el programa por la inclusión a estudiantes con discapacidad, la oficina de inclusión, entre muchas otras. O sea, yo tengo esperanzas de que esto se está tratando con la madurez suficiente y con la idea principal, que es abrir la oportunidad que personas en situación de discapacidad y también con necesidades educativas especiales sean integradas e incluidas en las comunidades universitarias para poder tener acceso. Ya lo decía al principio, gobernar es educar, y los gobiernos universitarios deben preocuparse de aquello, de no educar en la exclusividad, sino educar para todos. Eh, y en este caso es un compromiso social, es una responsabilidad social de las instituciones de educación superior. La discapacidad en Chile es entendida como un problema. Aún no logramos que la sociedad chilena mire la discapacidad como un problema de sociedad fuera del individuo. Y esto ya lo mencionaba anteriormente, sobre esta medicalización de la discapacidad, la cual la ve como que las personas tienen problemas. Y las personas lo que necesitan es acceso. Las personas lo que necesitan realmente es que sean tratadas como iguales. Obviamente, reconociendo también que se deben adecuar los espacios para que las personas tengan derecho a vivir su vida como la deseen. Eh, Obviamente, esto sin armar la polémica, también hay que analizarlo desde el punto de vista del tipo y grado de discapacidad, porque las personas que necesitan de cuidadores, ¿cierto? Eh, no necesariamente hoy en día están siendo incorporadas realmente. Sin embargo, existen experiencias exitosas a nivel mundial, donde personas pueden perfectamente convivir, enamorarse, tener derecho a la sexualidad, a la vida, y, y han tenido también posibilidades de tener procesos de educación formal. Por lo tanto, los grados de discapacidad avanzados no necesariamente limitan el acceso a la educación. Y como sociedad debemos garantizar que toda persona que tenga la capacidad de aprender lenta o rápida tengan acceso. En términos de necesidades educacionales especiales, nosotros en la Universidad Austral tenemos un programa que se llama Alta Watch, que es un programa de alto talento. Se buscan a estudiantes más vulnerables y no vulnerables, y ellos deben rendir una prueba de capacidades. Y los días sábados los traemos a la universidad en este programa, y ellos tienen acceso a educación con profesores universitarios. Ellos viven en la universidad todo el sábado, tienen clases de meteorología, tienen clases de negocios, tienen clases de matemáticas avanzadas, etcétera. Hay un pool de contenidos que ellos pueden acceder, y estamos no solamente educando en la discapacidad, sino también estamos educando en personas que tienen talentos académicos. O sea, de alguna manera estamos, y no solamente la Universidad Austral, sino también la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica, entre otras, tienen programas para educar en la diversidad. Sin embargo, falta mucho. Y sobre todo esto de
de que no necesariamente en las políticas está este concepto del nada de nosotros sin nosotros. Al no mencionarse explícitamente que personas en situación de discapacidad o, o con otro tipo de necesidades educacionales especiales son parte activa de la formulación de una ley, no podemos garantizar, ¿cierto?, que estas leyes realmente eh, tengan una bajada con el espíritu que realmente debe tener. Y por lo tanto, eh, creo que hoy más que nunca, con todas las normativas que existen, se debe exigir que si se va a hablar de alguien con discapacidad, se va a hablar con alguien que tenga necesidades educacionales especiales, se va a hacer una ley o una normativa, deben incorporar estas mesas de trabajo. Eh, Vuelvo a decirlo, eh, si bien es cierto, las políticas son perfectibles y se pueden ir mejorando y van evolucionando, lo que hay que cambiar es la mentalidad de las personas. Las comunidades educativas, específicamente los docentes y autoridades, por lo general cuentan con barreras actitudinales, debido a una falta de capacitación y no necesariamente por desconocimiento de las normativas de educación. Por tanto, es la barrera actitudinal eh, para poder educar no solamente a personas en situación de discapacidad, sino para poder educar en la diversidad. Eh, Estas barreras, ¿cierto?, son las que estigmatizan, estas barreras son las que provocan miedo. Es que va a ser difícil, no estoy preparado, nadie me ha capacitado, la verdad que no sé cómo hacerlo. Creo que hay que más que tener miedo, hay que enfrentar este miedo y decir, ok, vamos, cuéntame un poco, hablar con el joven, con la joven y que te diga cuál es su situación. No escucha, no ve, no entiende, tienes que hablar más lento. O, pero cada persona vive su discapacidad y por tanto no podemos tampoco generalizar todo, sino eh, cuando en una sala de clases hay una persona que en situación de discapacidad, perfectamente podemos acercarnos y decir, oye, veamos qué sucede. En la universidad nosotros también desde este año contamos con una unidad que es de acoso, violencia y no discriminación entre estudiantes. Por lo tanto, cualquier estudiante que se siente agredido, tensionado y siente malestar porque se siente discriminado, esta unidad presta los apoyos para, para poder garantizar una pasada por la universidad que garantice que lo está pasando bien, que está disfrutando en igualdad de condiciones con los demás. Eh, ya también lo decía, en estas normativas, por ejemplo, a veces pueden ser normativas que benefician no solamente a la sociedad, pero también se ven como mecanismos de financiamiento, porque la medida que una escuela tiene menor prestigio en el mercado, para poder tener y captar más estudiantes, se puede abrir a la posibilidad de incorporar estrategias de financiamiento como el PIE. Entonces, de alguna forma, son mecanismos medio perversos o que al analizar las leyes, ¿cierto?, encontramos que hay ciertos espacios en los cuales nosotros podemos jugar. Y eso es lo que se debería evitar, y eso es lo que la ley en su espíritu no concibe, pero están estas barreras. Eh, Algo importante igual para antes de terminar es comentar que así como las personas queremos todos un buen trato, yo creo que nosotros no podemos sacrificar la calidad por realizar acciones de discriminación positivas o negativas. Yo creo que un estudiante sin apellidos que desee ser un buen profesional debe participar con el mismo rigor académico.
Sin embargo, es necesario hacer las adecuaciones de, de contenidos, adecuaciones eh, arquitectónicas, eh, evaluaciones diferenciadas si es necesario, pero, eh, pero se le debe exigir con la misma pauta. Eh, y ahí es donde las normativas educacionales de las instituciones deben trabajar, deben apropiarse de este tema y deben permitir que un estudiante reciba la misma calidad de contenidos que otro, sin diferenciación. Eh, Al revisar las leyes, ¿cierto? Uno puede asegurar que su espíritu tiene un carácter obviamente normativo, pero desconocen el propósito de la educación inclusiva, que es permitir que los maestros y los estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje. La sensibilidad de los estudiantes es muy distinta cuando conviven con compañeros con algunas dificultades y ellos empiezan a aprender, ellos empiezan a comprender, porque familiarizarse, la visibilización de las personas es muy importante para poder derribar mitos. Y en la casa no pueden hacerlo, salir, mostrarse, pero las universidades donde conviven miles de estudiantes, en algunos casos, permite generar una conciencia distinta. Y yo estoy seguro que vamos en un buen camino, lento, como decimos en Chile, lento pero seguro. De a poco vamos a ir mejorando esta situación. Eh, no solamente con estudiantes en situación de discapacidad, sino estudiantes con problemas de aprendizaje, entre otros. Contamos con estos programas. La verdad que la educación especial en Chile eh, evolucionó a los programas, a las escuelas integradas. Por lo tanto, son muy pocas las escuelas especiales que existen en Chile. Y lo que más hoy en día estamos es justamente en permitir el acceso del 20% de la población a la educación eh, universitaria. Porque eh, es el objetivo, ¿cierto?, de la educación inclusiva. La clave está en generar estrategias que promuevan la valoración de la diversidad, con el objeto de la comunidad educacional conozca y aprenda a familiarizarse con la discapacidad desde una mirada menos estigmatizadora, valorando las capacidades, ¿cierto? Y las competencias individuales, reconociendo las diversas formas de interactuar de cada estudiante, porque todos somos diversos, todos somos distintos y únicos. Podemos encajar en algunos moldes, pero cada persona podría estar en distintos moldes. Yo creo, para terminar, que debemos centrar la mirada no en este modelo medicalizado, que no puede hacer una persona, sino en qué puede hacer, en qué puede lograr, en cuáles son sus sueños. Centrando la mirada en las capacidades y actuar acorde a los tiempos, actuar acorde a las posibilidades que nos entregan las tecnologías de información y comunicación para educar en la diversidad y hacer una sociedad mucho más justa. Les agradezco el tiempo que han escuchado esta charla y los invito a seguir trabajando y escribiendo, aportando al conocimiento sobre cómo.
cómo hacer un mundo mejor, más inclusivo, donde nos podamos centrar en la felicidad, en el buen vivir y en el amor.